Miguel Ángel Cañete, número 1 de la lista del Partido Popular a las europeas de ayer, ganador de las elecciones, 16 escaños consigue el Partido Popular, pierde 9 respecto a las elecciones del 2009, gana las elecciones en cualquier caso y no sé... Perdón, 8. 8. Tiene usted razón. Había escrito 9, pero son 8. 9 los pierde el PSOE, no el PP. ¿Es una amarga victoria de don Miguel? ¿Cómo lo ve usted? Es una victoria. En primer lugar, las victorias primero son victorias. Luego se pueden cualificar. Si la ponemos en perspectiva con lo que ha pasado en la Unión Europea, estas son unas elecciones europeas, eso en primer lugar, ¿no? Y hay que analizar qué ha pasado en Europa en su conjunto. Esta es la primera vez que la Unión Europea celebra unas elecciones en un momento de crisis económica, que hasta ahora todo el proceso de construcción europea ha coincidido con procesos de crecimiento económico. Por tanto, la gente asumía que el bienestar económico era permanente y, por lo tanto, que las conquistas sociales eran también permanentes y que no había ningún problema. ¿Qué ha pasado? Que por primera vez en la historia de la Unión Europea pues hemos tenido una crisis económica en muchos países, sobre todo en la zona euro, que no pueden devaluar y por lo tanto son más vulnerables a todos estos procesos, y todos los países que han tomado medidas pues han ido perdiendo sistemáticamente elecciones, y de los gobiernos en activo que habían tomado medidas, pues han perdido todos, salvo el Partido Popular, que es el único gobierno de la Unión Europea, de la zona euro, que habiendo hecho unas reformas estructurales complicadas y duras, pues los ciudadanos le han revalidado la confianza. Tanto ese es un factor positivo y muy diferencial. A partir de ahí es obvio que el resultado no es el que hubiéramos querido. También debo decir que a lo largo de todas las elecciones, de todo el proceso electoral, sabíamos cuál era la diferencia con el Partido Socialista prácticamente en todo momento. Lo que se esperaba era un porcentaje más alto de votantes, porque al final las encuestas daban un nivel de personas que habían decidido votar pero que no tenían decidido su voto, es decir, muy alto, por encima del 23%, y eso complicaba muchísimo las encuestas. Y al final lo que se ha producido es un fenómeno curioso, ¿no? Pues es que la izquierda se ha dividido mucho, ha irrumpido con fuerza una izquierda radical, mientras que en el centro derecha lo que el votante se ha quedado en casa, se ha abstenido. Yo lo dije desde el principio de la campaña, no sé si recuerdan, que mi adversario no eran los socialistas, que era la abstención. Entonces, toda la campaña lo que hemos ido intentando es movilizar el mayor número de votantes, explicándoles la necesidad de las reformas que se hicieron y que además estaban dando resultado, y tratando de que no se pusiera ese voto de desafección al gobierno que se produce cuando la gente se queda en casa. Por tanto, nuestro problema ha sido la abstención de nuestros votantes, y nuestro reto es cómo a esos votantes que se han quedado en casa les volvemos a traer a las urnas y que voten al Partido Popular. Ahora comentaremos la incidencia que ha podido tener en los resultados del PP, otras formaciones que pueden estar próximas a lo que representa el PP desde el punto de vista político. Me refiero, por ejemplo, a Ciudadanos o UPyD, incluso Vox, aunque no ha sacado ningún escaño, pero también está ahí. Algunos se ha llevado 200 y pico mil votos. Es cierto, yo me olvidaba anteriormente, que solo Rajoy en España, Angela Merkel en Alemania, Renzi en Italia y el polaco, que no recuerdo ahora, son los únicos partidos en el gobierno que han ganado las elecciones. Hay una diferencia. Merkel no ha hecho reformas, no ha tenido que hacer un ajuste, no ha tenido que reducir el gasto público para cumplir el objetivo de déficit. Renzi no las ha empezado a hacer todavía, va con retraso respecto a España, las va a tener que hacer, pero en Italia el segundo el partido de las 5 estrellas de Grillo ha sacado el 20 y tantos %. Ese es un antieuropeo, vamos. Absolutamente antieuropeo, sí. Ha sacado un porcentaje altísimo. Y Polonia no está en la zona del euro. Y tampoco ha tenido ni ajustes ni reducciones. O sea, presidentes que hayan tenido que aplicar las políticas de cumplimiento con el objetivo de déficit y hacer reformas estructurales potentes, el único al que los ciudadanos le han revalidado la confianza ha sido el presidente Rajoy. Bueno, el presidente Rajoy ha presidido hoy el comité ejecutivo del partido en la calle Génova. Usted también ha estado, me imagino. Sí. ¿Ha habido autocrítica? ¿Cómo han comentado ustedes estos resultados? Porque sí ha habido algunos dirigentes, Esperanza Aguirre, Fabra, Ignacio González, que han comentado, hombre, debemos hacer una reflexión. A ver cómo podemos mejorar esto. Yo creo que el partido ha hecho una reflexión, empezando por el propio presidente. Nosotros somos conscientes de que hasta ahora no le hemos explicado razonablemente bien las reformas a los ciudadanos españoles y por eso se han abstenido,
y tenemos que poner en marcha todos los planes necesarios de mejor comunicación por el gobierno, actuación del gobierno por un lado y actuación del partido por otro, primero para ofrecer ilusión a los votantes y conseguir que vuelvan a confiar en nosotros. Y eso es lo que va a hacer este partido, desde la tranquilidad. Nosotros no tenemos problema del Partido Socialista, estamos desde la tranquilidad de un partido que ha ganado unas elecciones, pero que tiene un problema real y que tenemos que resolverlo. Y por eso pues, se van a poner en marcha ambos mecanismos. Mecanismos en el partido y mecanismos en el gobierno. ¿Qué factores han analizado y comentado ustedes sobre las causas de los abstencionistas? Aquellos que votan habitualmente al Partido Popular y que en esta ocasión se han quedado en casa. Pues yo creo que fundamentalmente el descontento radica en que yo hago mi propia interpretación. Nosotros cuando llegamos al gobierno nos pusimos a gobernar inmediatamente y no le explicamos a los ciudadanos la intensidad de la situación que habíamos recibido. Aunque se ha hablado de herencia recibida, yo lo he hecho en esta campaña explicando cómo España estaba al borde del rescate y dando datos masivos, ¿no? Yo creo que si hubiéramos hecho, a lo mejor, escribir la historia es muy fácil, si hubiéramos hecho un ejercicio en aquel momento de haberle explicado a los ciudadanos todo lo que estaba, cómo estaba el país de verdad. Me acuerdo, el verano de 2012, vamos, el país al límite absoluto. Al límite de no poder financiar los servicios públicos en este país. Por eso cuando oigo algún discurso de estos discursos que son muy populistas, digo, bueno, ya, algún día, ¿por qué no os habéis contado con la realidad, no? Pero si no hubiéramos explicado en aquel momento todo esto y hubiéramos exigido un esfuerzo, a lo mejor estaríamos en una posición distinta. Y aquí hay muchos ciudadanos que consideran que no hemos cumplido el programa electoral, que hemos subido los impuestos, fundamentalmente, que no entienden por qué los hemos subido, no son conscientes de la gravedad de la situación. Otros que consideran que en alguna otra política podemos haber sido más tibios o menos tibios y no lo hemos explicado razonablemente. Tanto, tenemos que comunicar mejor, explicar mejor las cosas y recuperar la ilusión de los votantes. Pero yo, don Miguel, a ese votante tradicional del Partido Popular, al votante fetén del Partido Popular, creo que si se ha quedado en casa no ha sido tanto por una cuestión económica. Y fíjese que entiendo que hay mucha gente también que se haya podido quedar en casa porque le ha molestado el incumplimiento del programa electoral, es decir, el hecho que le hayan subido los impuestos, todo en eso puede influir. Pero póngase, por ejemplo, en el pellejo del votante del Partido Popular de toda la vida en Cataluña o en el País Vasco. Ahí no ha habido economía, ahí ha habido otras cosas. Pero ahí lo que ha faltado es arrojo. Pero fíjese, determinación. Una cosa, hablando de Cataluña. Cataluña, todos los analistas, todos los máximos expertos pronosticaban una debacle del Partido Popular y que Ciudadanos arrasaría el Partido Popular. ¿Cierto? Sí. No se ha producido. Que se ha producido una debacle de los dos. No se ha producido. No se ha producido. Sí, pero ha caído el Ciudadanos, ha perdido los puntos, evidentemente. Por eso no ha llegado al 10% de los votos el PP en Cataluña. Sí, sin lugar a dudas. Y Ciudadanos ha perdido 2 puntos respecto a las autonómicas. Y en el País Vasco lo mismo. No, pero me refiero al discurso catalán. Se anunciaba una debacle. Yo creo que a lo largo de la campaña el discurso ha sido bastante claro el del partido y va en el buen camino. Y por lo tanto yo creo que ahí no se ha producido lo que se dijo. ¿Y no se ha planteado hoy en la reunión la necesidad, vamos a decirlo de una manera clara, hacer política? Lo que es la política en sí mismo, porque sí, ustedes lo que los cursos dicen pedagogía política. Ustedes han estado cuadrando cuentas, tal vez porque no les quedaba más remedio, como si fueran contables. Bueno, la gestión puede ser cuestionable o no cuestionable. Objetivamente nos han sacado ustedes de la crisis, que no es poco. Pero tanta cuenta, tanto número, tanta economía, y a lo mejor se han olvidado que hay otras cosas. No, pues posiblemente eso era a lo que se refiere el gobierno cuando pide, el presidente del gobierno cuando pide un plan del gobierno, que es hacer política. Sobre el tema de los votos como al margen de la abstención. ¿No han valorado usted la posibilidad de que también UPyD les haya arañado un poquito, por un lado, Ciudadanos pero haya podido arañar por otro? Eso está cuantificado. ¿Está cuantificado? Por ejemplo, Vox 250. 250.000, ya está, 250.000. Eso está cuantificado. Eso es muy claro. De los 2.600.000, pongamos 500.000 que hayan ido por unas razones distintas. Pero hay dos que se han perdido. Pero hay dos que se han perdido, que se han quedado en casa. 2 millones de votos. Entonces, ese es el primer objetivo. Luego tendremos que ir a recuperar todos, ¿no? Pero ahora hay que hacer un análisis mucho más fino y hay que hacer un análisis sociológicos, porque los análisis estos hechos el día siguiente pues adolecen de una falta de precipitación, ¿no? Porque esto hay que hacerlo mesa por mesa,
comunidad por comunidad, provincia por provincia. Pero partido a partido, como dice el Cholo. Hombre. Yo hago una pregunta más y luego doy la Porque palabra. luego hay al que resto de ver la quiénes mesa. han perdido más respecto de la media nacional, por qué se ha producido, qué intensidad ha habido en la campaña, si se ha movilizado el partido más, si han apostado más por la movilización o menos. Bueno, los que nos hemos paseado por toda España, pues tenemos la lectura de donde el partido funcionaba como un reloj, o tienes el resultado que tengas, pero se ponen todos los medios donde puede funcionar no tan intensamente, ¿no? Y usted habrá oído hoy, dentro de los análisis y comentarios que se han hecho sobre los resultados de ayer, la posibilidad de extrapolarlos. O sea, es decir, unos resultados como estos pueden darse perfectamente en unas generales. Hay quien opina que podría darse. ¿Cree usted que eso es factible o no? ¿O la mentalidad del votante es muy diferente a la hora de acercarse a unas urnas europeas, municipales, autonómicas o generales? Pues mire usted, son elecciones muy distintas, porque las elecciones europeas tienen una característica básica, que los españoles no son absolutamente conscientes, ni muchos europeos, de la importancia del Parlamento Europeo y estas elecciones. Por lo tanto, el votar, dejándote llevar de los afectos, por decir, más que de la razón, no tiene costo para el votante. El votante piensa que es un voto que no conduce a ninguna parte, que da igual que en Bruselas haya unos u otros, porque total eso no le afecta a la vida diaria. Es al revés. Probablemente es el Parlamento que más le va a afectar a su vida diaria, pero el votante no lo sabe. Por tanto, hay un componente de si hay una desafección de un partido político, en estas es cuando el votante es más libre y pues le puede dar un voto de castigo al gobierno o a su partido, ¿no? Porque aquí hay para todos, ¿no? Entonces, pensar que esto se repite en primer lugar no es así, porque cuando es una municipal, tú eliges al alcalde y quieres un alcalde bueno. Cuando es el presidente de la comunidad, cuando es el presidente del gobierno, todavía menos. Es decir, lo del bipartidismo muerto, vamos a ver, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. ¿Usted cree que no se acaba el bipartidismo? Vamos a ver, yo creo que el bipartidismo en este país no está liquidado, como dicen algunos, sin perjuicio que todos los partidos tengan sus legítimas expectativas de crecimiento. Pero es que, además, la ley electoral es distinta. En unas elecciones como esta, un pequeño partido va sumando en todas las provincias y va saliendo. Con las leyes DON, con el procedimiento DON y con la ley electoral, los porcentajes mínimos, pues hay muchas provincias que estos partidos no alcanzan el porcentaje mínimo y que luego, por aplicación de la ley DON, la distribución de escaños, se quedan en escaños marginales. Entonces, no es igual el mapa. Ni tampoco el ciudadano piensa igual en cada elecciones. Nosotros hemos vivido alguna elección en que ha habido las 3 urnas y se ha votado distinto en cada una. El ciudadano es muy selectivo. Por tanto, yo no creo, primero, que sean extrapolables, punto 1, y tampoco creo que el bipartidismo esté tocado de muerte, sobre todo si los dos grandes partidos pues corrigen los posibles errores que hayan podido cometer. A ver, más preguntas. Venga, Montse. Buenas noches, señor Canguilher. Bueno, hemos estado ante unas elecciones europeas y a mí me gustaría hablar en clave europea. Yo creo que la gran perdedora puede ser la unidad política de Europa. Yo creo que los europeístas no deben permitir que partidos extremistas que han entrado votados, y además votados